en mi ventana brilla el sol. Para. Oye, señores, qué bolero. Ay, así me gusta empezar a mí la semana, con un cafecito y con un tronco de video, porque me acabo de leer un artículo que para chuparse los dedos de las neuronas. Roberto Álvarez Quiñones en Diario de Cuba me dio, bueno, tú viste que República Dominicana ha oído a Cuba, ya, honrón con las bases llenas. Hay un batazo grande al jardín derecho, atrás la desapareció, honrón. Ahorita se fuma más tabaco dominicano que cubano. Ahorita, menos mal que Bacardí sigue haciendo ron y más o menos tenemos ese orgullo porque el ron Brugal de Dominicana está ahí dándole las cajas a los rones estos machurrupruscu que salen de la isla. ¿Cómo se llama esta otra? El turismo, no, ¿para qué? No, ya el turismo ahí sí ya completo cogió, Dominicana cogió a Cuba, le envolvió, le engasó y le dijo a dormir, nene, llegó la hora. Y ahora me leo este artículo de Roberto Álvarez Quiñones, que está brutal porque el tipo lo que hace son comparaciones con estadísticas. O sea, él no habla, él no da su opinión, él no te dice, mira, para que tú veas que usted verá un chino con un cojo que se cayó arriba a un indio en un pozo, nada de eso. El tipo te dice, mira estas estadísticas y saca tú tus propias conclusiones entre Cuba y República Dominicana. Vamos a ver entonces, mira el artículo aquí, entre Dominicana y Cuba. Tú sabes, Dominicana, ese país que todavía, pobrecito, no se ha liberado del yugo capitalista explotador, y Cuba, el país soberano, libre, comunista, el paraíso de los humildes. Bueno, dice Quiñones, en el año 1958, el tamaño de la economía dominicana era 3 o 4 veces menor que la de Cuba. Bueno, señores, saquen la cuenta que por aquel entonces Cuba, el PIB per cápita que tenía era el tercero más alto de América Latina, solo superado por Venezuela y Uruguay. Duplicaba al de España, igualaba al de Italia y superaba al de otros países de Europa. Para que estés en talla. Bueno, por eso Quiñones apunta en su artículo que por aquel entonces Cuba ocupaba el puesto 29 entre las economías del mundo según la ONU. Señores, saquen la cuenta que Dominicana estaba tan pero tan mal para ese entonces que ni siquiera salía en ese ranking. Ese ranking de la ONU, no, Dominicana, pa' fuera. Un exministro de Economía dominicano, Temístocles Montaz, dijo que la economía dominicana en los años 50 era la más atrasada de América Latina. Pero seguimos con Quiñones. Oigan esto, que esto va a ser una cosa brutal. Regresamos a la realidad de hoy y comenzamos por algo muy sensible para los cubanos: la alimentación. El pasado 17 de febrero, el presidente dominicano Luis Abinader reveló que República Dominicana ya es, oigan esto, en gran parte autosuficiente en materia de seguridad alimentaria, pasando de 88,5% en 2019 a 90,6% en 2023, a pesar de que somos una isla con poco terreno. Este dato es súper importante. O sea, Dominicana no tiene esas grandes extensiones como Cuba, pues de tierra cultivable, no, nada de eso. También informó que, según la FAO, la subalimentación en el país se redujo de 8,3% en 2020 a 6,3% en 2023. O sea, señores, mira, para que aterricen el dato, esto quiere decir que solo el 6,3% de todo el pueblo dominicano no come lo suficiente. Y otro dato que pone Quiñones, que es una cosa, dice, ese país vecino de 48.442 kilómetros cuadrados solo importa el 9,4% de todos los alimentos que se consumen. O sea que mira, Dominicana llegó a la soberanía alimentaria. ¿Viste? Que no hace falta muelas, planes, recontraplanes, un partido comunista, un Gaesa, Raúl Castro, Marrero, Gil, Canel, Lamachi, etcétera. La muela que la planificación centrada. No, ya Dominicana logró la soberanía alimentaria con la mano invisible de Adam Smith. Libre mercado se llama, obvio. Pero seguimos. Cuba, con más del doble de tamaño, importa más del 80% de los alimentos, y algunos precisamente de donde, ay Dios mío, cocotazo, de República Dominicana, que entre otros productos exporta mensualmente a Cuba 16,5 millones de huevos. Mira tú de lo que se entera la gente. Pero espérate un momento, ¿tú te acuerdas de la subalimentación? Subalimentación es comer por debajo de lo normal, no alimentarse correctamente. Acuérdate que en Dominicana había bajado a un 6,3%
2,3% del total del país. En Cuba, personas que comen menos de lo que deberían comer, bueno, la FAO esconde los datos porque es medio comunista, favorece muchísimo al régimen, pero según un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 2023, arrojó, señores, los siguientes datos. 4,2 millones de cubanos, el 38% de la población, padecía inseguridad alimentaria. Y 1,4 millones de cubanos, el 13% de la población, no alcanzó en este estudio ni siquiera el umbral mínimo de las 2.100 calorías per cápita. 38% más 13% es igual al 51%. O sea que el 51% de la población cubana, 5.600.000 personas, estaban mal alimentadas cuando se hizo este estudio, y eso es más de la mitad de la población de todo el país. Y repito, eso fue un estudio de 2023 con mil problemas, con la censura, problemas para hacer trabajo de campo, entrevistar gente, todo hay que hacerlo con tremendo nivel de cuidado, guau. Si tú haces un estudio serio en Cuba, ahora, en 2025, más del 80% de los cubanos están mal alimentados, desnutridos, enfermos, sin fuerza, no comen. Más del 80% si se hace ahora mismo ese estudio. Pero vamos a saltar para otro punto. Acuérdate que estamos hablando de Dominicana, el país capitalista, pobre paisito sumido en las garras del imperialismo explotador. Y estamos hablando de Cuba, ese paraíso de los humildes, de viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Vive el que huela, a callejuela, a palabrota y taller. Acuérdate, Cuba, olvídate de eso. Vamos a ver el salario mínimo en República Dominicana y en Cuba. En República Dominicana, el costo de la canasta básica alimentaria, o sea, para tú comer el mes en República Dominicana, tú necesitas $186 mensuales por persona. Y eso es el 53% del salario mínimo vigente en República Dominicana, que vienen siendo unos $349. ¿Viste? O sea, que tu salario mínimo es $349 y con la mitad de tu salario en Dominicana tú comes el mes entero. Vamos a Cuba. Oigan, ahora con respecto a Cuba, esta misma historia. En Cuba se necesitan 8 salarios mínimos de 2.100 pesos, según un reciente estudio independiente del economista cubano Omar Everleni, que reside en la isla, que se basó en lo mínimo, sin lujo, sin una mantequilla, una mayonesa. No te vayas a hacerte el loquito de unos caprichitos porque se te va el tour. Lo mínimo que debe comer una persona en Cuba con los precios que hay en La Habana, además precios que salen reportados en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en la ONE. Tú necesitas 8 salarios mínimos de 2.100 pesos. No, y espérate un momento, los jubilados que cobran 1.528 pesos necesitan eso 12 veces. Será, la jugada está dura. Es como, estadísticamente, Quiñones hace un símil estadístico que es brutal. Dice, es como si un cubano en Miami necesitase $15.248 mensuales, o sea, un ingreso mínimo anual de $182.976 solo para adquirir en el supermercado lo elemental para alimentarse. Bueno, el mismo Quiñones está tratando de hacer una cosa objetiva en el artículo, mete, por favor, como diciendo, ya cuando tú te paras, que estás en medio de una investigación, te paras y le metes una patada a la mesa, le das un trompón a la pared, te alas los pelos y te dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Eso fue lo que le pasó a Quiñones en este punto. Acuérdate que en Dominicana, con la mitad de tu salario mínimo, ya tú comías todo el mes. Ay, vida. Seguimos. Pasemos al nivel de pobreza. El índice de pobreza general en República Dominicana en 2024 fue de un 19% y se redujo un 4% con respecto al 23% del año anterior. O sea que salieron de la pobreza 413.686 dominicanos. Ya estás viendo. Y todavía tiene un 19% de pobreza en Dominicana. No es un paraíso, no es el país perfecto, pero es un país
vivible, respirable. Vamos para Cuba. En la Cuba revolucionaria, entre el 85% y el 90% de los ciudadanos viven en la extrema pobreza, con un ingreso inferior a los $2 con 15 kilos, 15 centavos diarios, que es la cifra mínima que el Banco Mundial establece para calificar la pobreza extrema. En Cuba, el ingreso mínimo diario es de $1.25 con la tasa oficial inflada de 123 pesos por dólar. Pero al cambio verdadero, tú sabes, el cambio verdadero, el de la calle, el del mercado informal, que es 345 pesos por uno, eso se reduce a 45 kilos de dólar diario. Eso es lo que ganan los cubanos en Cuba. 45 centavos al día. O sea, pobreza extrema no, pobreza extrema 4 veces más bajito que lo que dice el Banco Mundial, que es la pobreza extrema, que es $2 con 15 kilos. Bueno, no, en Cuba, 4 veces más para abajo, 45 kilos. Señor juez. Fíjate que aquí dice Quiñones y esto le quedó brutal. Dice, o sea, en República Dominicana, 1 de cada 5 habitantes es muy pobre. En Cuba, lo son al menos 4 de cada 5. Para que tú veas la diferencia. Mientras en Dominicana, sí, 1 de cada 5, coño, es muy pobre. Qué triste, hay que seguir trabajando con eso. No, chicos, no, espérate. En Cuba, 4 cubanos de cada 5 cubanos son pobres, miserables, con hambre, subalimentados, con problemas. Seguimos. El salario promedio en República Dominicana en 2024, en pesos dominicanos, 21.504 pesos, que en dólares vienen siendo $353. Eso quiere decir que los dominicanos estaban ganando $12 diarios. En Cuba fue y sigue siendo de 4.648 pesos cubanos, $37 y pico, según el cambio oficial, pero cuando lo tiras con el cambio real de la calle, $13. $13, 47 kilos. Ya tú sabes, candela y pica pica. Acuérdate que el cambio real es 345 pesos por $1. Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Bueno, el PIB dominicano en 2024 creció en un 5% y fue de unos 127.000 millones de dólares para un PIB per cápita nominal, o sea, por cada dominicano, de 11.484 dólares. En Cuba el PIB cayó oficialmente a un menos 2%. Menos, números negativos, menos 2%. Y según muchísimos economistas independientes, como dice Quiñones, la cosa es peor aún. Fíjate que ellos no publican bien las cifras porque es un desbarajuste y un destrozo descomunal. Y llegamos al turismo. Bueno, ¿para qué? Eso lo estamos viendo todo el mundo. Hasta los cubanos están viajando para Punta Cana a reunirse con su familia. República Dominicana recibe 5 veces más visitantes que Cuba. Cuba, señores, que en los años 50 cuadruplicaba el número de turistas que viajaban a la República Dominicana. Bueno, hoy es al revés. Con la mitad del territorio y con menos playas que Cuba, la vecina dominicana no es solo la reina del turismo caribeño, sino la que más vacaciones internacionales recibe en toda América Latina luego de México. En 2024, la República Dominicana recibió 11,2 millones de turistas que aportaron 10.974 millones de dólares. La tasa de ocupación hotelera fue del 72%, una de las más altas del mundo. Y a Cuba, señores, a Cuba fueron 2,2 millones, ahí tristitos, ahí ya tú sabes, y con el bajo gasto por turista, porque para colmo es un país que no tiene nada, que no hay donde comprar nada, que todo es un desastre. El aporte fue de 1.100 millones de dólares, o sea, 10 veces menos que en República Dominicana. Y la ocupación hotelera en Cuba fue del 23%, a todos los hoteles vacíos. Y bueno, vamos a ver, según el tejido económico de Dominicana, dice el total general de divisas captadas. Mira, eso que quiere tanto Marrero, Canel, captar divisas, dolarizar para captar divisas. Bueno, en Dominicana, con libre mercado, con la mano invisible de Adam Smith, en 2024 logró captar, por las diversas fuentes económicas que tiene el país, un total de 43.500 millones de dólares, incluyendo inversiones extranjeras directas por 4.512 millones de dólares. En remesas desde el exterior
sin estar mendigando, sin estar llorando, sin tener un país parásito y miserable, a Dominicana por concepto de remesas le llegaron 10.786 millones de dólares. Y tiene reservas, o sea, tiene reservas monetarias, no como Gaesa que tiene escondido los miles de millones en diferentes bancos y nadie sabe, no. Por datos públicos y transparentes, sabemos que en las reservas monetarias de Dominicana hay 13.338 millones de dólares. ¿Viste hacer? Cuba probablemente no llegó ni a 15.000 millones de dólares, pues se encogieron sus principales fuentes: remesas, exportaciones de bienes, turismo y la trata de personas, esclavitud moderna, que es todo este tema con los médicos. Y para terminar, señores, un último detalle que habla por sí solo. Esto es un video que es interesante para los defensores de aquella basofia y sobre todo para que circule dentro de Cuba y el cubano y los defensores de ellos y los viejos y los que vean todo esto y digan, coño, qué vergüenza, qué pena. Me da asco, aunque no lo reconozca, me doy asco cuando yo sigo defendiendo esta cosa. Señores, el último detalle y el más letal de todos para mí, por lo que entraña, es que en el año 58 Dominicana tenía 3 millones de habitantes, hoy tiene 11,1 millones. O sea, casi se cuadruplicó la población, se multiplicó casi por 4. Cuba tenía en el 58 6.5 millones, pero la población no se ha cuadruplicado. O sea, deberían ser 6 por 4, 24. Vamos a tirar 24 millones más o menos. Eso no ha pasado en Cuba. Es más, ni siquiera se ha duplicado. Hoy la población cubana son 9,7 millones y eso fue por la generación de mis padres, mis abuelos, que sí parían y tenían niños y cosas, etcétera, etcétera, porque ya mi generación dentro de Cuba no quiere parir. De hecho, la población cubana se está avejentando. La gente no quiere dar a luz en Cuba porque Cuba es un país en apagón nacional, espiritual, tecnológico, social, cultural, existencial, humano, filosófico. Cuba es el apagón, es la nada, es un agujero negro, y este es el dato que demuestra que ese es un país incompatible con la vida. Ese es el dato que demuestra que los cubanos no soportan, no toleran ese asco de sistema. Porque el simple hecho, algo tan simple como no quiero parir aquí, no quiero traer un ser humano a esta tierra, no quiero poner a sufrir a una criaturita en esta cosa. Ahí está la prueba más clara. Y bueno, señores, hasta aquí le seleccioné algunos fragmentos de este artículo de Quiñones en Diario de Cuba, que además es una manera también por mi parte de reivindicar el excelente trabajo de estos medios independientes, Diario de Cuba, Cubanet. Les voy a poner el link en un comentario para que consulten el artículo. Pero bueno, aquí tienen este trabajo magistral de Dominicana, repito, ese país que no se ha librado del yugo imperialista y en comparación con la islita libre, coño, nada, analiza tú, reparte este video por toda Cuba, pónselo a tu papá, pónselo a tu abuelo y nada, nos vemos en el próximo video, ¿ok? Besote y hasta la próxima.